Segunda parte del capítulo primero. Pasaron las horas. El fuego crepitaba y Beta dormitaba, su cuerpo emitiendo un zumbido de reparación de bajo consumo. Also, en cambio, no apartaba la vista de la ventana. Fue en la hora más oscura, justo antes de que la nieve del amanecer comenzara a barrer la llanura, cuando una nueva silueta emergió de la tormenta. Era una figura trazada en el mismo estilo esquemático que ellos, pero con la cabeza adornada por un tocado de plumas de cobre martillado. Portaba un escudo redondo en un brazo y una lanza de punta dentada en el otro. Caminaba por libre, ajeno a cualquier formación, su postura arrogante y su paso desafiante. Era el indio malvado. Se detuvo a unos metros de la cabaña, ajeno al perímetro de los Crom, que se habían replegado a un montículo cercano. Se agachó y olfateó el suelo, sus dedos metálicos recorriendo una huella en espiral. Se irguió de golpe y, para sorpresa de Also, soltó una carcajada metálica. «¡Croms!», rugió al viento. «Así que no estaban extintos, alimaña, y tienen mejor crédito fiscal que yo, seguro». El indio malvado tenía una deuda con Hacienda, una deuda que se había vuelto su cruzada personal. Hacienda le perseguía, y él perseguía cualquier cosa que pudiera reportarle un beneficio o una distracción. Los Croms, con sus movimientos erráticos y sus huellas en espiral, eran un misterio con posible valor de mercado. Se disponía a seguirlos cuando un nuevo sonido, más temible que el viento, más cortante que la nieve que empezaba a caer, le heló los circuitos. Era el tricornio. El cabo primero Eusebio Capacete emergió de la tormenta como una aparición burocrática. Su tricornio, perfectamente calzado, era un monumento a la autoridad. Bajo él, un mostacho exuberante, poblado e impoluto, se extendía hasta casi ocultar su boca. En la mano, un expediente abierto que la ventisca no lograba arrebatarle. Sus ojos, dos puntos de tinta negra, se fijaron en el indio. «¡Alto a la autoridad fiscal!», tronó Capacete. Su voz tenía el acento inconfundible de la ría, de la morriña gallega hecha metal. «Indio malvado, en nombre de la Agencia Tributaria y del Cuerpo Unificado de Operaciones, queda usted emplazado, por un montante que no le digo y un recargo que mejor no le cuento. Pontevedra me valga que hasta en fin del mundo encuentro evasores». El indio malvado ni se inmutó. Levantó su lanza en un saludo burlón y salió corriendo hacia el este con una zancada que dejaba huellas de 5 dedos perfectamente marcadas. Y esto era extraño, porque los pies de malvado, el indio, estaban también formados por una espiral. «¡A sus órdenes, mi cabo!», gritó una segunda voz, más apagada y con un deje manchego que arrastraba las herres. El guardia Camilo Cifuente apareció trotando detrás de Capacete. Su tricornio también estaba en su sitio. Su mostacho, aunque menos épico, era digno, y portaba un fusil de mecha que parecía sacado de otra época. Cifuente era un hombre de obedecer y callar, y su única rebelión silenciosa era añorar Villarrobledo a cada paso. Mientras Capacete anotaba algo en su expediente, una X, el epígrafe evasión, fuga, Cifuente miró el horizonte blanco y suspiró. «Esto no es la llanura manchega, mi cabo. Aquí el queso es un bien escaso». «Cállese, Cifuente, y siga el rastro. Estas huellas...». Capacete señaló el suelo, donde las marcas de 5 dedos del indio se superponían a las espirales de los Crom. «Tenemos un deudor y una especie extinta que no declara. 2 pájaros de un tiro, por el dedo gordo de la Virgen Peregrina». Suscribió con su firma el acta levantada y guardó el expediente en su portadocumento de piel ajada. Capacete y Cifuente se perdieron en dirección este, persiguiendo la silueta del indio, que a su vez perseguía a los Crom. La tormenta de nieve arreció, un manto blanco que en minutos borró todo el rastro del exterior. Amaneció sobre el desierto del Gobi, y con el amanecer, la cabaña canadiense se convirtió en el único punto de referencia en un mar de blanco puro y silencio repentino. Also, que había observado toda la escena desde la ventana, emitió un sonido grave.
espiral base giró lentamente mientras procesaba la información. Había 3 tipos distintos de huellas en el barro antes de la nieve, 3 facciones, un objeto misterioso colgado en la puerta, una tormenta eterna, una cabaña que no debería existir. Las piezas encajaban en un patrón que aún no comprendía, pero su intuición, esa herramienta del veterano que no se oxida, le decía que la clave era la espiral. «Ajá», dijo sin más. Se giró hacia el interior de la cabaña. Era hora de informar a Beta de la situación, de trazar un plan. Algo le decía que los indios, los jucos y los crom volverían a cruzarse en su camino y que aquel berbiquí era más importante de lo que parecía. «Beta, hemos de considerar nuestra posición estratégica. Tenemos un aliado involuntario potencial en el indio, una amenaza burocrática en los jucos y un enjambre de criaturas primitivas que temen a esta herramienta. Propongo...» Se detuvo en seco. Su sistema de voz se apagó en un chasquido de estática. El butacón de cuero gastado donde había dejado a Beta estaba vacío. En su lugar, un charco de agua salada goteaba hacia el suelo de madera, formando un reguero que serpenteaba hasta el centro de la habitación. Siguió el rastro con la mirada, su procesador lógico escupiendo errores de coherencia, fallos de protocolo, imposibles. Allí, donde antes solo había tablones polvorientos, se alzaba una bañera victoriana con patas de garra. El esmalte blanco brillaba con una luz propia y el agua que contenía estaba milagrosamente quieta, como un espejo líquido, y dentro, recostada con la naturalidad de quien lleva siglos esperando, estaba Beta. Pero ya no era la Beta de cobre irisado. Su coleta seguía ahí, flotando sobre el agua como una alga metálica, pero sus piernas esquemáticas, sus articulaciones de alambre, su tobillo dañado, todo había desaparecido. En su lugar, una cola de carpa enorme y poderosa, de escamas irisadas que brillaban con los mismos tonos violetas y verdes de su antiguo cuerpo de cobre, se curvaba dentro de la bañera. La aleta caudal era un abanico translúcido que filtraba la luz del fuego en 100 colores distintos. Elisabetta Mojarovich. Beta lo miraba. Su expresión no era de triunfo, ni de sorpresa, ni de confusión. Era una expresión que no admitía preguntas fáciles. El zumbido interno de Olso se volvió insoportable. Algo ocurrió en tu interior, un dique metafísico que se resquebrajaba. Su forma de cobre erizado, su línea esquemática de veterano del cuerpo de operaciones esenciales, su espiral base, todo comenzó a temblar, a difuminarse, a gotear como cera sobre una llama invisible. Ante los ojos impasibles de la sirena, la figura de Also se deshizo. El metal se evaporó en una neblina dorada que el fuego de la chimenea absorbió sin chistar, y en su lugar, como una mariposa que emerge de un capullo de alambre, apareció un hombre. Era un hombre de 60 y muchos años, de esos que han cambiado la prisa por un ritmo pausado y digestivo. Su cabeza, brillantemente calva, reflejaba el crepitar de la llama, una panza prominente y amistosa, ganada a base de pan con tomate y domingos de sofá, tensaba visiblemente la tela de un traje de camuflaje. Era un camuflaje boscoso, de verdes y marrones, diseñado para perderse en la espesura de un hayedo gallego, no en la inmensidad del Gobi. La cremallera de la chaquetilla pedía clemencia en cada diente. Calzaba unas zapatillas de velcro, negras, ortopédicas, con suela de goma antideslizante. Parpadeó 2 veces, como quien despierta de una siesta larga y poco revuelta. Miró a Beta en su manguera, miró sus propias manos, dedos gordezuelo con alguna mancha de la edad. Se ajustó la cinturilla del pantalón con un gesto instintivo 1000 veces repetido. Juró ponerse el lunes a plan. Carraspeó. Su voz era ronca, tabacosa y tranquilizadora, como un podcast de historia a las 3 de la madrugada. Siempre lo sospeché, Tovarish Mojarovich. Se llevó una mano al pecho, a la altura donde el corazón le bombeaba a un ritmo sorprendentemente sereno. Soy Jeremías Mariano Tronco Delgado, jubilado,
seguidor de todos los canales de supervivencia de YouTube. Me sé de memoria cómo encender un fuego con una pila y un chicle, orientarme con el musgo. Miro por la ventana donde el gobi se entendía infinito y sin musgo, y distinguir una seta comestible de una hiedra venenosa. Lo de la figura de cobre era una fase, digamos, un disfraz del algoritmo. Avanzó 2 pasos, arrastrando ligeramente las zapatillas de velcro contra la madera. Se detuvo junto a la bañera victoriana y apoyó una mano regordeta en el borde. Observó la cola irisada de Beta, la ondulación imposible, la serenidad oceánica de su mirada. No hizo más preguntas. Un jubilado que ha visto más de 1500 vídeos de supervivencia sabe que en la naturaleza manda, y punto. ¿Un gin tonic?, ofreció sacando de alguno de los 17 bolsillos ocultos del traje de camuflaje una petaca plateada y 2 copitas de plástico plegable. Su tono era práctico, hospitalario, de quien toma la irrupción de lo fantástico con la misma calma que un cambio de presión atmosférica. Es Lario, con mi paguita no me llega para bifitter, pero el agua de los cubitos es de la bañera, que es filtrada, supongo, por lo de la sirena. Fuera, sin que nadie de la cabaña le prestara ya la menor atención, el berbiquí se descolgó de la aldaba y cayó sobre la nieve con un ruido sordo. Las huellas en espiral empezaron a desdibujarse. La tormenta permanente dio un último estertor. El viento cesó. Las nubes se abrieron como cortinas de un teatro que recoge sus trastos. Y al amanecer, el gobi volvió a ser el gobi. La arena se doró bajo el primer sol despejado que aquella llanura veía en siglos. La cabaña canadiense, con su chimenea humeante y su ventana encendida, se convirtió en la única anomalía visible desde el horizonte. Un cubo de madera oscura, incongruente y terco, posado sobre un mar de silencio mineral. Del este no llegaban gritos de gris gugli mugli, ni del oeste añoranzas de Pontevedra o Villarrobledo. Solo el silencio. Dentro, el hielo tintineaba en 2 vasitos de plástico. Salud, Beta. La sirena parpadeó lentamente. Jeremía alzó su copa y la sostuvo en el aire. De fondo, el fuego de las chimeneas seguía crepitando, sin humo y sin necesidad de leña, como si la cabaña entera se hubiera acomodado para una larga temporada de convivencia entre un jubilado de YouTube y una criatura mitológica de cobre y escama. Fin del capítulo 2.